Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Salud, Dirección General de Telesalud, Agencia del Ministerio de Salud. Haremos la telecapacitación programada para el día de hoy, 14 de junio, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden surgir a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. El equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño les desea aquí, estamos atentos a sus bienvenidos. Gracias, doctor Roberto Ortega, y agradezco también la conexión de cada uno de los profesionales de la salud interesados en este tema tan importante. Como bien ya han hecho presente, nos encontramos junto a la doctora María Lapointe Montes. Ella es médico asistente del servicio de cardiología, ex jefe de servicio de cardiología también, y en esta oportunidad ella quiere compartir con ustedes este tema. Doctora María, estamos esperando. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar con ustedes. Vamos a tratar un tema que puede ser muy riesgoso para la salud de un niño con cardiopatía, sobre todo, que puede terminar con muy indeseables resultados. Entonces es bueno conocerlo. La endocarditis infecciosa en pediatría. Entonces vamos a comenzar. Gracias, doctor Ortega. Bueno, como todos conocemos, la endocarditis es un proceso inflamatorio, pero que tiene un componente infeccioso, como su nombre lo dice, pero también desarrolla complejos inmunológicos muy importantes que van a comprometer las estructuras cardíacas, las válvulas y también en algunos casos producir endarteritis. Generalmente para que haya una endocarditis se produce sobre una lesión previa cardíaca que el paciente porte, y su presentación puede ser de tipo agudo, que es lo menos frecuente, la subaguda, y también se puede convertir en crónica, dependiendo del agente que haya comprometido el proceso. Bueno, la endocarditis en realidad es una enfermedad rara en pediatría, es más frecuente en adultos, y todavía en el país la cardiopatía reumática sigue siendo un problema, sobre todo en las zonas alejadas, pero ya nosotros acá como hospital de referencia no la vemos con tanta frecuencia, es más sobre cardiopatías congénitas. Al estar actualmente realizando cirugías correctoras que hacen que la vida del niño se prolongue, el número de pacientes sujetos a posibilidades de desarrollar la infección aumenta. Solamente se puede dar con más frecuencia esta infección en niños que no tienen cardiopatía si son prematuros o si son pacientes inmunodeprimidos o han sido invadidos constantemente y en forma crónica, como cuando tienen un CVC. En los pacientes con cardiopatía, lo que se presenta es seguramente porque tienen un cuadro de infección dental, caries dental, ¿no? Y puede producir la muerte hasta el 10% de los casos, dependiendo si haya sido tratada o no. Cuando no es tratada, la mortalidad es al 100%, no se cura sola, siempre va aumentando. Bueno, como todos conocemos, la cardiopatía produce un cortocircuito de alta velocidad o un flujo de alta velocidad cuando están obstruidas las válvulas. Esta presión de alta velocidad sobre los tejidos va a producir una lesión endotelial caracterizada por acúmulo de agregación plaquetaria, acúmulo de fibrina, ¿no? Y tejido colágeno que trata de cicatrizar la lesión producida por el JET. Esto se conoce como endocarditis trombótica no bacteriana. Y si el paciente tiene una lesión que le produce bacteriemia, como un proceso invasivo que le haya producido sangrado, o una caries dental que produce permanente bacteriemia, va a colonizar ese trombo que no es bacteriano al principio y va a producir la vegetación cargada con bacterias en la parte interna.
esta vegetación se protege haciendo que las bacterias queden muy introducidas y protegidas de todos los procesos de defensa que tiene el organismo, y por eso su capacidad de reproducción dentro de la vegetación se incrementa. Entonces, este es otro cuadro que demuestra que la lesión del endotelio expone, ¿no?, a las células y produce la fibrina, la bacteriemia, y crece la vegetación que luego se infecta con esta bacteriemia que la tenemos permanentemente, ¿no? Esta bacteriemia producida por la endocarditis, que es permanente, cuando hay endocarditis no es que por momentos se esté mandando bacterias, sino que es persistente, estimula el sistema inmunitario humoral y celular, produce complejos inmunes, por eso de que hay aumento del factor reumatoideo, y produce todos los procesos inflamatorios conocidos por los complejos inmunes que se liberan. Entonces acá tenemos otra forma de mirar un esquema donde nosotros podemos ver que al final se producen fenómenos vasculares con embolia y fenómenos inmunológicos. Secundarios a los problemas de embolia, vamos a tener émbolos sépticos localizados en diferentes partes del cuerpo, y los inmunológicos mediados por complejos inmunes, vamos a tener la glomerulonefritis, y por eso que el factor reumatoideo va a estar comprometido, ¿no? La endocarditis es producida con bastante más frecuencia por el estreptococo alfa hemolítico viridans, hasta el 50% de los casos, cuando es la subaguda, ¿no? También puede entrar el enterococo, que es menos frecuente, y el estafilococo resulta siendo como un intermedio, sobre todo en nuestros pacientes que llegan tarde al diagnóstico, no son atendidos oportunamente y no se diagnostican, ¿no? Entonces acá tenemos un cuadro de un trabajo donde muestra que el estafilococo aureus también puede ser un germen muy importante, y en este esquema, por ejemplo, el estreptococo viridans está en segundo término. Pero cuando estamos hablando de la endocarditis subaguda, el estreptococo viridans es el más frecuente, y en la aguda es el estafilococo. Que la forma de presentación cuando es aguda, como su nombre lo dice, es tipo sepsis, ¿no? Se produce la endocarditis como una sepsis, mientras que la subaguda va produciendo signos y síntomas como si tuviera un proceso infeccioso general, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatogenia? Hay cambios hemodinámicos producidos por el daño vascular. El órgano terminal producido por émbolos sépticos se ve afectado. También se ve afectado por complejos inmunes, y siempre hay una bacteriemia con siembra distal que puede producir accesos en los órganos blancos, ¿no? Los signos y síntomas que puede presentar la endocarditis es muy variado. Si un paciente está con un proceso infeccioso cualquiera, se agrava. Si es que está con insuficiencia cardíaca, se va a agravar y va a agudizar la insuficiencia cardíaca como una complicación de la infección. Y los signos generales va a ser como cualquier proceso infeccioso: fiebre, escalofríos, todos estos que están mencionados en la tabla, que son compartidos por cualquier infección. Entonces puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, porque también puede ser intermitente. El caso de soplos solamente se da soplos agregados que no tenía el paciente cuando se rompe alguna estructura cardíaca, como una cuerda tendínea o una válvula, o se producen fístulas nuevas, pero no es lo más frecuente. Este agregado de un soplo por endocarditis no llega ni al 20% con más frecuencia. El paciente ya tiene soplos por su cardiopatía de fondo, que es la causa más frecuente. Los signos y síntomas mediados por complejos inmunes van a ser de tipo reumatológico, que estamos mencionando, con todas las características que ellos presentan, ¿no? Como mialgias, artralgias, etcétera, ¿no? Y cuando hay infartos esplénicos o también accesos en
en el vaso, nosotros vamos a tener compromiso del vaso con mayor compromiso también para el paciente, ¿no? Y esto es una complicación indeseable, por supuesto. Las manifestaciones renales mediadas por complejos inmunes van a ser un diagnóstico de glomerulonefritis intersticial y es una ayuda muy grande para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Cuando uno tiene un paciente con endocarditis, debe de pedirle en todos los casos un examen de orina. Cuando tiene fiebre un paciente con cardiopatía, para poder saber si tiene hematuria. Si tiene hematuria, el paciente, su riesgo o su diagnóstico de endocarditis va a ser bastante probable. No siempre llegan a la insuficiencia renal, pero tienen compromiso tipo glomerulonefritis. También se producen infartos renales y la glomerulonefritis puede ser como más importante en algunos pacientes, pero en la mayoría de ellos siempre se produce la hematuria. Las manifestaciones cutáneas son estas lesiones de nódulos de Orles, las hemorragias en astilla, las petequias, que no las vemos con bastante frecuencia. Nosotros tenemos una incidencia relativamente alta de endocarditis y nuestra experiencia es que estas lesiones que se mencionan en la literatura no se ven con tanta frecuencia, a menos que la infección ya sea muy crónica y esté sin diagnosticar ni tratarla oportunamente, ¿no? También las manchas de Roth y las hemorragias conjuntivales. El paciente puede tener embolias neurológicas o también puede tener hemorragias o puede tener accesos cerebrales. Entonces también el paciente puede presentar lesiones neurológicas como una complicación bastante indeseable de la endocarditis. O sea, si ustedes se dan cuenta, la endocarditis infecciosa no es una enfermedad del corazón, sino más bien es un compromiso sistémico donde todo el organismo está siendo atacado, tanto por la parte de las bacterias como por la respuesta inmunológica mediada por complejos inmunes. Las embolias que se presentan, aquí vemos la incidencia que va, la más frecuente es que emboliza pulmones por el tipo de cardiopatía. Si uno tiene un CIB, por ejemplo, el chorro va a ir, el jet va a ir hacia el pulmón. Entonces nosotros vamos a tener que el pulmón es el más comprometido de embolias en frecuencia, pero se dan a todos niveles, incluso se dan a periferias. A veces los niños pierden los dedos de los pies porque hacen embolias con necrosis, ¿no? El cerebro también se puede ver comprometido, como vemos ahí en la incidencia, ¿no? Las válvulas se pueden romper, como hemos dicho, por ejemplo, un CIB que tiene encima la válvula aórtica, la sinoidea aórtica se puede perforar y producir aneurismas, puede producir fístulas y puede producir ruptura con insuficiencia aguda y el niño se puede perder en forma súbita. Son muy riesgosas, ¿no? Porque se producen accesos que decolan la pared y producen pseudoaneurismas, ¿no? Y fístulas que producen una sobrecarga que realmente el paciente no estaba manejando, no está acostumbrado a manejarla y se presenta como una cosa muy aguda. Los neonatos tienen manifestaciones muy inespecíficas y difíciles de distinguir. Entonces, si el paciente es un prematuro, puede tener la endocarditis sin necesidad de tener cardiopatía, y si no se sospecha, para hacer el diagnóstico, que tiene que ser clínico con ecocardiografía, nosotros vamos a perder la oportunidad de hacer el diagnóstico y, por supuesto, de ofertarle el tratamiento obligatorio que él tiene, ¿no? La evolución clínica del paciente con endocarditis, como ya dijimos, si no recibe tratamiento le va a causar la muerte. En todos los casos nunca se cura sola, ¿no? Pero sin embargo, los gérmenes que la producen, por ejemplo, la subaguda, que es el estreptococo, es muy sensible al tratamiento y no ha demostrado hasta la fecha resistencia. O sea, después de una semana de tratamiento, en la mayoría de los casos, el paciente se encuentra bastante mejorado. Claro que depende del tipo de organismo, porque si es un estafilococo o uno más raro, el paciente va a estar muy grave. Siempre la endocarditis infecciosa es una cosa de temer para el paciente, ¿no? Hay que
evitar que haga todas esas complicaciones que hemos dicho. ¿Cómo se va a comportar el hemograma del paciente? Una de las cosas que ayuda a pensar que el paciente tiene endocarditis es que está anémico en la mayoría de los casos. La anemia, la hematuria y el compromiso del complemento consumido son los datos clínicos más importantes que debe buscar el médico que está frente a un niño que está con una cardiopatía de fondo, que le encuentra un soplo y que está haciendo fiebre. Si hace fiebre durante más de 2, 3 días, una semana, y no le han pedido un complemento, no le han pedido un examen de orina para ver hematuria y el paciente está haciendo anemia, en realidad el diagnóstico se les escapa, la evolución continúa lentamente, pero destructiva en alto grado, entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Puede ser leucocitosis o leucopenia, pero no es lo más frecuente, no ayuda mucho el hemograma. Y también puede tener trombocitopenia. Todos los reactantes de fase aguda se ven incrementados, como estamos viendo ahí, y hemos dicho que hay complejos inmunes circulantes, y el complemento en la mayoría de los casos se ve disminuido, porque está comprometido este sistema, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros estamos frente a un paciente con cardiopatía y con fiebre? Aparte de esas 3 cosas que ya dijimos para observar, hay que tomarle inmediatamente los hemocultivos. Los hemocultivos deben tomarse antes de iniciar el tratamiento. Si es una subaguda, ese paciente va a demorar mucho tiempo en hacer los compromisos. Más nos conviene tomarnos nuestros 3 días, esperar el resultado del hemocultivo, de poder tomar la prueba, antes de comenzar tratamiento empírico sin conocer el germen. Porque vamos a tener que determinar el agente causal y la sensibilidad. Y para saber que realmente es una endocarditis, tiene que tener por lo menos 2 hemocultivos positivos. Hay que tomar 3 hemocultivos con 1 hora de diferencia, no menos, ni mucho más tampoco. No es que tenemos que tomar un hemocultivo cada día. La muestra de sangre tiene que ser adecuada, no menos de 1 centímetro, y la recomendación es que sea al menos 3 centímetros para que salga positivo, porque puede ser un falso negativo porque la muestra fue insuficiente. Un mito que había antes, yo creo que ahora ya no existe, es que algunas personas creían que para tomarle la muestra había que estar con fiebre el paciente. Eso no es verdad. Y si el paciente vino referido con antibióticos que había recibido, mejor es suspender el antibiótico, esperar por lo menos unos 3 días antes de tomar el hemocultivo. No perder la oportunidad, darle tratamiento de base al paciente, de mantenimiento para que esté más o menos estable, pero no iniciar tratamiento en la emergencia apenas uno lo ve, ¿no? Entonces, como estábamos diciendo, estos son los gérmenes más frecuentes de la endocarditis subaguda, ¿no? El estreptococo, el enterococo y el estafilococo para la endocarditis aguda, que es de una mortalidad mucho más alta, de una destrucción mucho más alta de todos los tejidos que hemos dicho, y de un compromiso general que lo lleva al paciente a un estado séptico, ¿no? También hay otros bacilos que se llaman HACET, pero que son poco frecuentes y que no estudiamos con tanta insistencia, pero que sabemos que puede ser, que son raros, que no responden al tratamiento inicial, hay que buscarlo. Así como también hongos en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con patologías de tipo neoplásicas o en pacientes que están siendo sometidos a bastante tiempo hospitalizados, ¿no? Hay diagnósticos más sofisticados, como el diagnóstico molecular, que no es lo que hacemos de rutina, que no se necesita para hacer un diagnóstico que debe ser altamente de sospecha clínica y que se puede diagnosticar sin llegar a estos estudios que debemos de conocer, pero que no son el día a día, ¿no? Si el hemocultivo es negativo, no debe de insistir constantemente si el paciente sigue febril y sigue con signos clínicos de infección. También hay que tomarle un electrocardiograma para ver el ritmo cardíaco, para ver si hay algún compromiso, el ST, porque esté haciendo accesos en algún lugar y haga alteraciones del ST por compromiso miocárdico,
se hace pericarditis, que no es lo más frecuente, arritmias o bloqueos. El electrocardiograma siempre es un examen de rutina en un paciente con cardiopatía. La ecocardiografía es el gol estándar para el diagnóstico de endocarditis porque descubre las vegetaciones. Pero si no hay vegetaciones visibles en el ecocardiograma, puede ser una endocarditis. Y también puede ser, porque la sensibilidad no es del 100%, pero también puede ser todo lo contrario, que nosotros veamos imágenes de vegetaciones y no ser endocarditis, porque no es siempre un signo mayor, tiene que tener algunas características, y someterlo al paciente a tratamientos tan prolongados, a hospitalizaciones tan dolorosas como 1 mes y medio con un endovenoso y costosas para todo el mundo, ¿no? Para la institución, para la familia, y sobre todo para el niño que tiene que sufrir un diagnóstico que de repente no es. O sea, la eco, la presencia de vegetación por sí sola, no hace el diagnóstico porque estamos viendo que se pueden dar endocarditis trombóticas no bacterianas y el paciente no es una endocarditis. Hay que sospecharlo. Si es que uno tiene mucha duda de la endocarditis, tendría que hacer un eco transesofágico si no la ve con el transtorácico, porque necesita tener más de 2 milímetros para mirarlo con el transtorácico. Uno no solamente va a ver la vegetación, va a buscar ruptura de cuerdas, va a buscar rupturas valvulares, va a buscar compromiso miocárdico, va a buscar función ventricular y dilatación de las cámaras si es que ha comprometido a más insuficiencia cardíaca. Y nos sirve también el ecocardiograma para después de finalizado el tratamiento ver cómo se han comportado las vegetaciones. Nosotros no vamos a esperar que con el tratamiento médico el paciente desaparezca sus vegetaciones. Puede ser que las vegetaciones queden como una cicatriz fibrosa y eso no significa que el tratamiento es inadecuado. La persistencia de la clínica del paciente es lo que hace el diagnóstico. Entonces acá tenemos la sensibilidad que tiene el eco transtorácico para poder mirar las vegetaciones. Y con el eco transesofágico podemos mirar vegetaciones hasta de 1 milímetro. Pero hay que tener experiencia, ser muy cuidadosos y compaginarlo con la clínica que tiene el paciente, ¿no? Miren todas las causas que pueden haber, solamente vamos a mirar la lista grande de estructuras cardíacas que pueden confundirse con una vegetación. Entonces hay que tener un poco de experiencia para manejarlas, ser muy cuidadosos, muy criteriosos para poder sancionar a un paciente que lo que uno está viendo realmente es una vegetación. Sobre todo a los cardiólogos les estimulo para que vayan mirando alrededor del CIB, siempre se agrega la válvula tricúspide. Y la válvula tricúspide trata de cerrar el defecto y en cortes transversales y parece que fueran vegetaciones, pero a veces no necesariamente lo son. Siempre debemos estar atentos de los criterios de Duke que nos apoyan en el diagnóstico sumando puntos para criterios mayores y para criterios menores. Entonces debemos de tener a la mano siempre la tablita para poder estar sabiendo si estamos frente a una endocarditis o no. No la vamos a revisar por razones de tiempo, pero lo que sí deben recordar y debemos estar claros es que para que un hemocultivo sea un criterio mayor tiene que ser el mismo germen, por lo menos 2 hemocultivos, ¿no? Si es 3, mejor. Y si no, si es un solo hemocultivo, no ayuda mucho realmente, ¿no? Entonces, estos criterios hay que tenerlos bien a la mano para poderlos tener al tanto y estar viendo todos estos. Los criterios menores más que nada se refieren a los compromisos clínicos que tiene el paciente que ya hemos mencionado. La suma de estos puede llegar hasta 5 criterios y nosotros hacer el diagnóstico de endocarditis desde el punto de vista clínico, apoyado por un eco que nos dice que sí, que ahí hay una vegetación. Pero como criterio menor, las vegetaciones ya no son criterios. Si uno encuentra una vegetación que no cumple los criterios para ser criterio mayor, entonces eso no es
un criterio para endocarditis, ¿no? Entonces, los diagnósticos de endocarditis pueden ser endocarditis definitiva, endocarditis posible y endocarditis rechazada. Si uno sospecha endocarditis y le da un tratamiento de un par de días al paciente por vía endovenosa y rápidamente desaparecen todos los síntomas, eso no es una endocarditis. La endocarditis es una infección que compromete bastante, que demora por lo menos una semana para caer la efervescencia de su presentación clínica, ¿no? Entonces acá también tenemos la suma de puntos para hacer el diagnóstico definitivo, o si puede ser o si no. Cuando tenemos el diagnóstico de endocarditis posible, nosotros tenemos que iniciar tratamiento, aunque no tengamos los hemocultivos positivos, porque sabemos que a nivel nacional todavía no conseguimos la alta respuesta que tienen los laboratorios en otros países, que se mencionan hasta 97% de hemocultivos positivos, y hace muy fácil el tratamiento porque conoce el germen y además tiene la sensibilidad, que nosotros no tenemos esa suerte, ¿no? El objetivo del tratamiento va a ser erradicar el microorganismo, y tiene que ser eso con la certeza o con la intensidad de voluntad del asistente que esté manejando el caso, de identificar al germen y de saber su sensibilidad para poderlo tratar adecuadamente. Siempre tiene que ser tratamiento parenteral, ¿no? Y si es que cuando uno le da de alta al paciente, debido a la fisiopatología de la vegetación que forma como un nido, donde las bacterias incluso inhiben su metabolismo y permanecen ahí mientras está pasando en sangre el antibiótico, ellos tienen una incidencia relativamente importante de recidiva o de recurrencia. Entonces hay que darle de alta al paciente, pero estarlo citando a los 15 días, al mes, a los 2 meses, para seguirlo con hemocultivos para ver si el paciente va a recaer, ¿no? Como es el estreptococo el germen más frecuente para la endocarditis subaguda, que también es la más frecuente con lejos, entonces siempre la penicilina G-sódica es la que va a llevar la delantera con respecto a la elección del antibiótico. Estamos viendo en la actualidad que en la mayoría de centros, incluyendo nuestra institución, a todos los pacientes, por mínimo, cuando vienen a la emergencia, le comienzan con ceftriaxona, una cefalosporina de tercera, o con antibióticos de mayor nivel, cuando sabemos que el germen más frecuente es el estreptococo y que el estreptococo no es resistente a la penicilina. Entonces, si uno sospecha, hay que comenzar con penicilina, agregarle gentamicina por 2 semanas, los 2 antibióticos, y la penicilina. Si uno conoce el germen y sabe que debe recibirlo por 4 semanas. Pero si inicia empíricamente, el paciente debe recibir el tratamiento por 6 semanas, con dosis altas y con intervalos cortos. Porque la bacteriemia es permanente, y cuando cae un poco el nivel de concentración en sangre, si es que lo hacemos con periodos muy largos de intervalo, va a dejar crecer nuevamente la bacteria. Entonces los intervalos tienen que ser cortos y dosis bastante altas, las más altas permitidas por las recomendaciones, ¿no? Uno, cuando está frente a una endocarditis, tiene que saber que si no lo trata, el paciente se va a morir. Si lo trata mal, también se va a morir. Y si es que uno no está atento al germen y es activo para eso, de repente el paciente no muere, pero destruye una válvula o queda dañado para siempre con una calidad de vida mala. Entonces su responsabilidad es muy alta. Cuando el paciente no responde al tratamiento médico, a pesar de que estamos haciendo todo lo que hemos mencionado, nosotros tenemos que pensar que el paciente necesita erradicar esas bacterias por vía quirúrgica. Entonces hay una serie de indicaciones quirúrgicas, que no es el motivo de la clase tampoco,
que necesitaría también una clase completa para ver indicaciones de la endocarditis, pero hay que saber que si un paciente no responde y estamos haciendo todo bien, hay que pensar en cirugía lo más pronto posible y no esperar que el paciente se deteriore tanto como para después no pueda acceder a la cirugía. Cuando se forman accesos alrededor de los anillos valvulares o un acceso que ha roto alguna cuerda o algo o una pared y produce un CIB, hay que pensar en cirugía, ¿no? Entonces, si la vegetación es muy grande y está en una zona que va a embolizar a circulación sistémica, también hay que pensar inmediatamente en cirugía porque si no vamos a tener las complicaciones del embolio. Si tenemos, por ejemplo, una aorta bicúspide o una vegetación en la aorta y esa vegetación está oscilante y además es grande, la indicación quirúrgica no tiene discusión ni debe tener demora, debe ser pronta, ¿no? También es una indicación quirúrgica si el paciente está en insuficiencia cardíaca y empeora su insuficiencia cardíaca y no mejora con el tratamiento que nosotros estamos manejando. También cuando estamos hablando de prótesis, ya la endocarditis se convierte en una cosa que ya es más peligrosa porque puede destruir la prótesis y la prótesis puede salir eliminada, ya sea en válvulas. Ustedes saben que actualmente nosotros, incluso acá en la institución, estamos usando dispositivos para cerrar conductos, dispositivos para cerrar la CIA, dispositivos para niños que necesitan mantener permeable su conducto arterioso. Entonces, si es que nosotros vamos a ver a un paciente de estos con una vegetación en esas prótesis, tenemos que pensar en cirugía lo más pronto posible, porque ellos se van a perder mucho, ¿no? Y si la vegetación produce algún grado de obstrucción porque está localizada en una zona, también tenemos que pensar en una cirugía. Cuando nosotros estamos pensando que el paciente está muy comprometido, no conocemos el germen y una posibilidad es el estafilococo, la vancomicina, gentamicina, las dosis que dicen las guías, debemos de implementarla lo más pronto posible. Eso depende de la gravedad y de lo agudo. ¿Cómo sabe uno si no tiene hemocultivo, si es estafilococo o es estreptococo? El estreptococo va a hacer una evolución tórpida, larvada, y que va a dar todos los signos que hemos ido mencionando. En cambio, la sepsis que produce el estafilococo es de evolución rápida, compromete al paciente y se encuentra muy, muy deteriorado, ¿no? E incluso en su función hemodinámica. Entonces, ahí tenemos que pensar en darle vancomicina. Y agregado con la gentamicina, que actualmente tampoco no es una droga de mucha elección, estamos yendo a drogas que estamos consumiendo y que la resistencia bacteriana la estamos propiciando con bastante rapidez. Actualmente, si ustedes ven seguramente la emergencia de nuestra institución o las salas de hospitalización, vamos a ver que, no sé si exagero, pero más del 60 al 70% están con meropenem, vancomicina. Entonces, esa no es la idea es conocer, tratar de hacer todo lo posible para que nosotros hagamos el diagnóstico y el tratamiento oportuno y adecuado, y no producir resistencias tampoco. Todas las tablas traen ahora las dosis que debemos usar, que siempre deben ser altas, y según el germen que nosotros tenemos al frente, o estamos pensando clínicamente. Otra pregunta que siempre nos hacen los odontólogos y que también las mamás deberían de saber y un paciente portador de cardiopatía debería conocer es la profilaxis para evitar que el paciente desarrolle endocarditis infecciosa. Lo primero que debemos de enseñar a todo paciente que tiene cardiopatía es que no tenga una caries dental. Si tiene una caries dental, está con una espada de Damocles, siempre en la posibilidad de que en esos 120.000, 130.000 latidos al día le mande unas bacterias al corazón en ese número de veces y produzca la endocarditis. Entonces, cuando un paciente tiene una válvula protésica o tiene una cardiopatía congénita o ha sido operado, tiene defectos residuales, siempre debe recibir profilaxis antes de ser sometido a un procedimiento que va a producir algún sangramiento.
Los pacientes que tienen trasplante cardíaco también, obviamente, pero nosotros no manejamos eso, ¿no? Los procedimientos que se usan, que antes se daba profilaxis para todo, actualmente ya está como ya más regulado, ¿no? Esos que están en la diapositiva, por ejemplo, ya no se utilizan. El eco transesofágico, por supuesto que no, porque no produce ningún tipo de rajado, ni nada que pudiera dar bacteriemia. Entonces hay que revisar las tablas también antes de decidir dar la profilaxis. Miren, la profilaxis más a la mano de todos nosotros es la amoxicilina, ¿no? Que hay que dar 50 miligramos por kilo en niños, una media hora o una hora antes del procedimiento. Y la guía acá dice que solamente se debe dar una sola dosis antes del procedimiento. Nosotros acostumbramos a dar esa dosis y una dosis 6 horas después, con la misma cantidad, ¿no? Que es bastante alta para darla de una sola dosis. La amoxicilina siempre sigue siendo la droga de elección para la profilaxis en niños cuando van a ser sometidos al procedimiento. Por supuesto que también podemos dar los cefalosporinas de segunda generación en las dosis que se mencionan en las tablas y también con el mismo tiempo, ¿no? Siempre 30, 60 minutos antes del procedimiento. Cuando va a haber curación dental, donde no va a haber ningún sangramiento ni ninguna lesión que se produzca en la mucosa oral, no tienen por qué recibir tratamiento profiláctico. Esa profilaxis solo son para extracciones o procedimientos de brackets o de algo que vaya a producir algún tipo de que la encía se va a sangrar o se va a perforar de alguna manera, ¿no? Cuando se va a hacer una biopsia de la mucosa respiratoria, también porque va a haber ahí sangrado, ¿no? O se va a drenar alguna cosa. O sea, siempre uno tiene que pensar en profilaxis, en cosas que van a producir destrucción tisular, ¿no? Y cuando hay infección del tracto urinario, también debemos de pensar que si el paciente va a ser sometido a cualquier procedimiento, debe recibir una profilaxis para la endocarditis, ¿no? Todos los pacientes que tienen cardiopatía congénita con cortocircuitos de alta velocidad debe ser. Algunos pacientes que son operados o que tienen algún tipo de prótesis están anticoagulados. ¿Qué hacer cuando el paciente tiene esto y necesita anticoagulación y está con endocarditis? La anticoagulación debe ser suspendida. Y si es que requiere, porque tiene un riesgo muy alto de embolia, él debe recibir heparina sódica. No debe recibir warfarina, ¿no? Entonces, debe suspenderse la heparina cuando uno está pensando en endocarditis. Porque la endocarditis es una infección trombogénica producida por la agregación de plaquetas. Entonces, si nosotros le damos un antiagregador plaquetario, estamos produciendo una posibilidad de que el paciente haga embolia y aumente los sangrados, por supuesto. Entonces, nosotros, cuando estemos frente a una endocarditis, tenemos que estar muy cuidadosos sabiendo que estamos frente a un paciente que si no lo tratamos bien se va a complicar gravemente o morirá. Gracias. Muchísimas gracias. La doctora María Leguán, especialista en cardiología pediátrica, de cardiología del Instituto del Niño Ministerio de Salud. Quisiéramos pedirles a los participantes si tienen alguna consulta o duda respondida por la doctora. Doctora María Leguán, didáctica. Mucho gusto. Bien, nos han preguntado la importancia de identificar los factores de cómo realizar la prevención infecciosa. Si no entiendo. Sí, está entrecortado, doctor, y la verdad es que no he podido entender la pregunta. Un momento, por favor. Ahora no escuchamos nada. Bien. Excelente. Sí, doctora Lapuan, bien. Le comentaba que nos han preguntado sobre
cuáles serían los factores de riesgo y cómo se puede realizar la prevención de la endocarditis infecciosa. Sí, el factor de riesgo más importante es la cardiopatía de fondo. Cuando un médico está frente a un paciente que tiene una cardiopatía y está con fiebre, debe pensar que una posibilidad es endocarditis y hacer lo que hemos mencionado, ¿no? Es bien raro o casi imposible que le dé una endocarditis a un paciente en un corazón sano. Dijimos cuáles eran las únicas posibilidades, el neonato prematuro y los sometidos a procesos que le produzcan inmunodepresión en sanos. Pero si tiene un paciente con cardiopatía, es un factor de riesgo muy alto. Y la prevención, como hemos mencionado, es de que deberíamos nosotros como personas que trabajan con salud, educar a todas las madres de familia para el cepillado dental y para evitar la caries dental. Usted sabe, doctor, la alta incidencia de caries dental que tenemos en el país y de verdad que yo le comparto la experiencia de que todos los niños que llegan a nuestra institución con cardiopatía tienen caries dentales bien avanzadas y no se las erradican en la periferia. A veces porque no hay recursos, pero otras veces sabiendo y le permiten el pediatra o el médico general que lo ve, no pone ese espíritu de que si tiene una cardiopatía es como una bomba de tiempo. Muy importante. Muchísimas gracias, doctora María Lapuán. Bien, con respecto, si nos encontramos en un establecimiento de salud, de atención primaria, ¿cuál sería la conducta a seguir? Sí, si no hay posibilidad de hacer ningún tipo de estudio y el paciente tiene una cardiopatía y no lo puede referir, porque debería de referirlo a otro nivel para que por lo menos, lo primero que yo les diría es que tomen un hematocrito, un examen de orina y bueno, esas dos cosas, porque el complemento ya no lo va a encontrar tan fácil. Pero si tiene anemia y tiene hematíes, la posibilidad de endocarditis es altísima, doctor. Entonces eso sería en una primaria y debe comenzar el tratamiento lo más pronto posible, porque una cosa que no les mencioné es de que cualquier tratamiento que se dé, como el estreptococo es tan sensible a todos los antibióticos, cualquier tratamiento que se le dé por 1 o 2 días inhibe la bacteria y la bacteria se va rapidito ahí a su cuevita que se ha producido, donde él incluso inhibe su metabolismo y deja de hacer fiebre por unos 3, 4 o 5 días, a veces hasta 15 días, y después vuelve a hacer fiebre y el médico piensa, la vez pasada tuvo una amigdalitis, ahora tiene una otitis, y le va dando tratamientos así cortos que van haciendo que la endocarditis siga evolucionando hasta producir todos los complejos inmunes que hemos mencionado, y tenemos pacientes que a veces hasta tienen 6 meses de evolución y siendo tratados por pediatras en la periferia, porque les dan tratamientos cortos que le quitan la fiebre, pero el paciente no ha sido bien tratado, ¿no? Muchísimas gracias, doctora María Lapuán. Con respecto al pronóstico de estos pacientes, ¿pueden llegar a curarse? ¿Cómo es el pronóstico a corto, mediano y largo plazo? Cuando la endocarditis es tratada oportunamente y no se desarrollan todos los cuadros que hemos mencionado, por ejemplo, compromiso renal y bueno, accesos cerebrales y todas las complicaciones muy malas que hemos visto, el pronóstico es muy bueno porque uno trata la infección y el paciente queda totalmente normal, ¿no? Pero si nosotros hacemos que el paciente esté en esa subaguda que va evolucionando larvada y va produciendo todas esas lesiones, el paciente podrá ser sanado, curado de la endocarditis, pero con las secuelas de estos procesos. Entonces, y si es que no lo curamos, también se puede producir la muerte, ¿no? Hasta en 30% de casos en centros de mejor desarrollo que en nuestro país a nivel periferia, ¿no? O sea, puede ser más alta la mortalidad.
Importantísimo, doctora. Muchísimas gracias. Este tema es muy importante. Va a ser entonces colgado al canal de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño para que todos puedan entonces compartirlo, para que puedan entonces eh, mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la endocarditis infecciosa en niños en todo el país. Doctora María de la Puan Montes, es un honor tenerla con nosotros. Esperamos en próximas telecapacitaciones. Le pedimos algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante como es la endocarditis infecciosa, por favor. Sí, creo que la recomendación más importante se genera del desarrollo de la charla. La recomendación más importante que yo les daría a todos los médicos que ven niños es que no tengan caries dental. Pero si tienen una cardiopatía, deberían de pensar que es hasta un delito, no erradicar los focos infecciosos. Eso sería lo primero. La segunda recomendación es pensar que cuando un paciente tiene una cardiopatía de fondo y tiene fiebre por más de 4 días, hay que hacerle su examen de orina y su hematocrito y sospechar en endocarditis. Y si le encuentra hematuria y no tiene cómo manejarlo, derivarlo lo más pronto posible. Excelente, muchísimas gracias y felicitaciones. Doctora María Lapuan Montes, especialista en cardiología pediátrica del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Le esperamos entonces en próximas telecapacitaciones con respecto a este tema tan importante como es endocarditis infecciosa, quizá una segunda parte como nos había mencionado, u otros temas en cardiología pediátrica. Un honor y un gran saludo para usted y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.